Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas figuras de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Francisco Ayala, uno de los más prominentes y leídos escritores de la lengua española actualmente, así que le damos la bienvenida, profesor Ayala, porque lo conocía usted con ese título. Y para comenzar, quisiera ir un poco hacia atrás y preguntarle cómo se inició usted en la literatura, porque ya usted era conocido, bastante conocido antes del 39, en que viajó a la Argentina. ¿Qué le interesó? ¿Por qué le interesó la literatura? ¿Cómo se inicia en ese campo? Bueno, yo creo que cada uno tiene una vocación y la mía básicamente estaba dirigida hacia el arte. Tanteé primero la pintura, no primero, sino simultáneamente la pintura. Al mismo tiempo, pues, y estoy hablando de los años infantiles, de los 10 años, 12 años. Escribía versos, escribía pequeños relatos y pintaba, pero pronto me di cuenta de que se me daba mucho mejor el uso del lenguaje que el uso de los pinceles. Y dejé la pintura por eso, porque creí estar seguro de que mi camino era el de las letras y no el de la imagen pintada. Usted fue además un escritor precoz. Creo que su primer libro lo publicó cuando era todavía un adolescente, o casi, El diario de un hombre sin espíritu, si no recuerdo mal. El Tragicomedia de un hombre sin espíritu fue una novela escrita a los 18 años y publicada a los 19. Pero ya antes de eso había publicado en periódicos y revistas. Como cuestión de hecho, la primera cosa que yo creo que salió en letra de imprenta, escrita por mí, fue un artículo sobre la pintura de Romero de Torres. Y yo no me acordaba siquiera de ese artículo. Me pidieron permiso para reproducirlo en un libro sobre Romero de Torres, que se publicó en Barcelona, en efecto, y como yo no me acordaba, pedí que me enviasen una fotocopia del artículo. Y yo vi por la fecha de la revista que yo no había cumplido 17 años todavía. Y el artículo, porque yo lo pedí por miedo de que fuera impresentable, y no hace mal papel con los otros trabajos que hay en el libro y están firmados por Unamuno y Manuel Machado, sí, y qué sé yo, y Ortega y Gasset. Sí. Bueno, quisiera ahora salir un poco del ámbito español y ir a la Argentina, país en que usted pasó, bueno, cerca de 10 años, si mal no recuerdo. 10 años, sí, 10 por años. lo menos, y luego he vuelto mucho. Quisiera que compartiera con nosotros los recuerdos de su llegada a la Argentina, que fue en el año 39, cómo era el ambiente literario de la Argentina, a qué figuras de ese ambiente conoció. Y claro, lo que más me interesa a mí es que usted volvió a retomar la literatura en la Argentina con El Hechizado, si mal no recuerdo. ¿Qué lo impulsó a retomar la literatura después de una tranquilidad, digamos, de 14 años, al menos? Bueno, no fue tanto como eso, no. Pero la verdad es que mi primera ida a la Argentina fue antes de la fecha que usted ha dicho, fue en el año 36. Porque justamente cuando se produjo la sublevación militar en España, yo estaba en Buenos Aires. Había ido para dar conferencias. Un ciclo de conferencias, en realidad un pretexto para conocer Hispanoamérica, o Sudamérica en este caso. Y ya entonces hice amistad con escritores argentinos de mi generación, con algunos de los cuales estaba en contacto epistolar desde antes. Borges, para empezar, fue justamente el día que llegamos a verme al hotel
porque ya teníamos amistad con su hermana, que es la pintora Nora Borges, que todavía vive, y ahí hicimos una amistad que ha durado hasta el momento de su muerte, pero también con otros escritores argentinos. Así es que cuando la guerra me puso en la circunstancia de exiliarme, decidí que ese era el país al que quería ir, porque tenía amigos, lo conocía, y el ambiente literario era realmente espléndido, un ambiente muy refinado, muy exigente. En fin, ahí está en la historia de la literatura lo que representa ese momento para las letras de nuestra lengua en Argentina. Usted estuvo asociado antes de la Guerra Civil con lo que los historiadores de literatura han llamado luego las vanguardias. No solamente eso, sino que creo que es uno de los primerísimos escritores, no sé si de lengua española, pero por lo menos españoles, que escribió sobre el cine. Usted tiene un libro del año 28, creo, que se llama Indagación del cinema. Del cinema, sí. ¿Qué recuerda de su afición al cine en aquella época? Ese libro, es decir, el contenido del ensayo inicial de ese libro apareció en la revista de Occidente antes de publicarse el libro. Luego añadí unas cuantas cosas más acerca del cine, de películas, de actores y eso. No, el entusiasmo por el cine en mi generación fue compartido, fue general. Era la época en que se estableció un cineclub y se llevaban películas exquisitas de todas partes. De modo que el cine y esta generación mía están muy ligados. Sí, hombre, Alberti escribió aquello de yo nací, respetadme con el cine. Sí, sí, sí. Pues usted escribió más cosas sobre el cine después, porque el volumen que reunió Aguilar con sus escritos sobre el cine tiene más Sí, extras. Porque yo cada vez que veía una cosa que me parecía interesante, alguna película que quería destacar por una razón u otra, escribía y podía salir en un artículo, un pequeño ensayo, y luego los he ido acumulando, esos escritos, con el cuerpo inicial del libro, en ediciones sucesivas. Que hay una edición en México también, y cada una de esas ediciones iba engordando felizmente, no desgraciadamente como suelen engordar las personas. Bueno, si mal no recuerdo, en uno de sus libros, usados como textos, tanto en Europa como en Hispanoamérica, el Tratado de Sociología, usted menciona algo de la historia, y lo tengo aquí anotado y lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Es un conocer en función del presente, un saber para la práctica. Entonces quería que usted le explicara a nuestro público cuál es este concepto de la historia en función del presente, un saber para la práctica. ¿Cómo puede usted explicarnos este concepto de la historia? Sí, porque la historia se constituye en función del presente del historiador. Es decir, que la historia lo que hace es enseñar. Se ha dicho que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Fíjese que la historia, todo lo que ha pasado en el planeta, pues, es incalculable. Sería imposible reducirlo a escrito. Pero en cada sitio se escribe la historia desde su propio presente y con función al futuro, es decir, como enseñanza para el futuro. El olvido de la historia es una cosa muy lamentable porque supone la indiferencia frente a la vida que viene. Y estamos un poco hoy día en esa situación, porque la gente no estudia historia, no sabe historia, y la gente está indiferente respecto del pasado y respecto también de lo que va a venir. Viven un poco en un nivel, yo diría, tendiendo a hacerse subhumano, infrahumano, porque lo que distingue a la especie zoológica animal, Homo sapiens, de otras especies zoológicas, es que calcula el futuro y planea la vida.
Entonces, Y yo creo que ya la gente no está planeando el futuro para nada, viven a lo que venga. entonces este concepto de la historia es un poco el de los historiadores clásicos, la historia magister vita, Claro, maestra de la claro, vida. claro. O sea, ver ese pasado para poder integrarlo y aprender de él, Eso ¿no? es, sí, sí. Y usted se lamenta de que ya no De que no tenemos... se sigue, no se estudia historia, que no se sabe historia. Las nuevas generaciones son indiferentes respecto del pasado. En nuestra conversación privada hace un momento Sí. nos referíamos a eso, al hecho de que los jóvenes ya se han olvidado, no saben nada, no quieren saber nada de lo que ha pasado, no digo ya el siglo pasado, sino ayer. Hace un momento Raquel recordaba su exilio en Argentina. La palabra exilio tiene siempre connotaciones dramáticas, a veces trágicas, pero recuerdo que en un acto que organizó precisamente el Instituto Cervantes hace un par de años, que era sobre el exilio, usted dijo algo muy interesante, y es que, viéndolo con perspectiva, cree que su exilio fue una bendición para usted como escritor. ¿Quiere hablar un poco No de...? solo para mí, sino yo creo que la queja contra el exilio es una cosa basada, no sé, en un espíritu jeremíaco. Elegíaco, sí. Jeremíaco, son Jeremíaco. jeremiadas. Y elegíaco, poesía elegíaca, porque la verdad es que el pasado no vuelve. Y la gente que ve el exilio como un abandono de algo que hay que volver a recuperar, se hace una ilusión falsa. No puede. Nosotros salimos de una España destruida, que ya no sería nunca lo que había sido. Y lo que nos encontramos, sobre todo los que pasamos el charco y vinimos a América, fue una sociedad bastante parecida a la que era España antes de la guerra. De modo que los verdaderos exiliados fueron los que se quedaron. Que además no tenían que lidiar con una terrible censura para publicar, y ustedes... Sí. Y luego eso, claro. desde el punto de vista ya egoísta un poco del escritor, que necesita publicar, necesita tener lectores, necesita un público, hombre, nosotros podíamos publicar lo que queríamos y teníamos lectores. En cambio, en España tenían que someterse a una censura al comienzo atroz, Sí, sí. totalmente prohibitiva. De modo que sí, yo creo que no hay derecho a quejarse del exilio. Y no he sido yo el único que ha dicho eso, porque Rosa Chacel también lo dijo. Pues ella lo decía en su manera poco explícita, pero sí muy contundente. Sí. Decía, no, es que yo lo he pasado muy bien en el exilio. Sí. Bueno, quiero ahora meterme un poco en el mundo de su ficción. A mí, como lectora de Francisco Ayala, pues siempre me ha sorprendido una visión tremenda de la sociedad, una visión que uno termina Muertes de perro, El hechizado, y queda así como, bueno, hay esperanza, se queda uno pues preguntándose. Entonces mi pregunta, esas son las voces narrativas de Francisco Ayala, pero ¿qué piensa Francisco Ayala, autor de ese mundo, de esa sociedad que representan las voces narrativas? Bueno, la sociedad no creo que en su realidad de una visión mucho más rosada que la que yo doy en mis libros. ¿Ah, sí? ¿Qué nos da la televisión todos los días? ¿Qué espectáculo nos ofrece la televisión todos los días? Y esa es la sociedad. De modo que yo creo que al contrario, yo soy completamente un exponente de un mundo beatífico en mis libros. Pero no sé comparativamente. Porque si hay 2 o 3 asesinatos, imagínese usted lo que trae el periódico todos los días y las masacres de diferentes países. Pero no me refiero únicamente a actos de violencia, sino hay en su obra hay como una especie de condena, o sea, de visión negativa de la condición humana, de que no vamos a poder salir de un marasmo, de que, bueno, nos quedamos en este marasmo porque así somos. No, pero al mismo tiempo yo doy la esperanza, ¿no? La esperanza de salvación, solo que no social, sino individual. Sí, en los ejemplos. Sí. En varios de mis libros, pues eso es el tema. Ahora mismo están haciendo, un profesor americano está haciendo
una edición crítica de mi novela El fondo del vaso, y lo está orientando en el sentido de montar la explicación sobre bases religiosas, laicizadas, o sea, no a base de fe, sino a base de los conceptos de la religión, aplicados a la vida laica. Y está haciéndolo muy, a juicio mío, ya lo ha entregado el trabajo y muy satisfactoriamente. Y lo que muestra es eso, que es un camino en busca de la salvación espiritual. No se trata de reivindicación social, sino de la purificación interna de la persona, del protagonista, que es no precisamente un hombre especial, sino un hombre vulgar, un hombre de la masa, un hombre corriente, y más bien con condiciones negativas. Él, no sé si usted se acuerda de esa novela, pues es un hombre mezquino, avaro, un poco tonto además, y sin embargo, ¿por qué? Ese hombre cualquiera, pues tiene derecho también a su propia salvación, a su propia elevación moral y espiritual. Y la novela es la peripecia, el viaje hacia el fondo de sí mismo. Okay. Antes de grabar este programa estábamos hablando precisamente, yo le estaba contando que cuando yo era estudiante en los años 60 en España, yo conocí su obra de traductor antes que su obra como narrador, por razones evidentes de censura y de prohibición de sus textos. Luego yo me acuerdo que cuando yo llegué a la universidad, Alianza de Bolsillo publicó, y fue una gran revelación para mí, supongo que para muchísimos chicos de mi edad, entonces los 18, 19 años, precisamente estas dos novelas de que estábamos hablando ahora, esa especie de díptico, Muertes de perro y El fondo del vaso, que por cierto son dos novelas americanas, ¿no? Sí. Y que enlaza además con un tema muy americano, el tema del dictador, el análisis del poder. Sí, el análisis del poder. El análisis del poder sobre todo. Sí. ¿Querría decirnos algunas palabras de...? Bueno, en realidad son dos novelas conectadas, no son primera, segunda parte, no. Son dos novelas independientes pero conectadas con personajes comunes. Algunos de los personajes son comunes, otros aparecen, otros no. Y lo que yo he querido mostrar es la condición humana sometida a dos situaciones sociales distintas, una la dictadura y la otra la democracia. La gente ha querido interpretar la primera como una crítica de la dictadura. Si hay crítica es indirecta, porque lo que yo he querido mostrar es cómo reacciona el hombre sometido a condiciones de dureza. Y con la misma razón podría decirse que la otra es una crítica de la democracia. No lo es tampoco, sino de un modo indirecto si se quiere, porque ahí existe la libertad, pero la gente hace las cochinadas que corresponden a una época de libertad. Quería volver a otro, en su viaje o estadía en Hispanoamérica, usted residió también por varios años en Puerto Rico, sí. Y ahí, si mal no recuerdo, tuvo usted actuación en la fundación de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico y también en la fundación de la creación de la revista La Torre, si mal no recuerdo. La hice yo realmente. Entonces mi pregunta concretamente es, ¿cómo puede usted comparar la estadía en Argentina con la estadía en Puerto Rico, que es un país hispanohablante, pero también en el ámbito caribeño? ¿Cómo lo impactó el Caribe a usted y esa experiencia puertorriqueña? Me impactó bastante, es decir, que yo he recibido impresiones de la vida de los sitios donde he estado y yo creo que mi estancia en las islas del Caribe se encuentra reflejada de alguna manera en esas novelas y en otras. Por ejemplo, en una novela corta que se llama Historia de Macacos, que la gente en Puerto Rico creía que se trataba de la isla, pero no se trataba de la isla para nada. La gente decía, ¿quién es fulano? ¿Quién es mengano? No, no es nadie. Son personajes inventados, pero la gente quiere poner
un nombre real a los nombres ficticios. Sí. Usted, hemos hablado antes del exilio, su viaje por Argentina, Puerto Rico. Regresa a España usted en los años 60. El año 60, En el año 60 exactamente. ¿Cuál fue su impresión? Que usted la ha contado muy bien en las memorias, pero cuéntesela La ahora. impresión fue penosa porque el país todavía, aunque ya había empezado la transformación económica, no se notaba todavía. Estaba en una fase todavía básica. Y la gente trabajaba mucho, trabajaba hasta agotarse, porque la gente tenía para mal comer que servir 2 o hasta 3 actividades, mal vestidos, con un humor de perros y trabajando mucho. Qué contraste con hoy día, que nadie quiere hacer nada en España, no se trabaja. ¿Y en el mundo intelectual? Usted había dejado España en el momento, en los años 30, para todo el mundo es el momento más importante. Alguien haya hablado de una edad de plata, ¿no? El mundo intelectual, salvo algún islote, era un desierto. Había pequeños oasis, algún escritor, alguna cosa, pero era desierto aquello. Es decir, la gente lo que leía era el periódico deportivo Marca. Eso es lo que todo el mundo leía. Y la gente decía, bueno, es una protesta, porque no hay otra cosa. Pero no era una protesta, es que la gente es lo único que ocupaba la mente de los ciudadanos en aquel entonces. Y yo me encontré con cosas muy curiosas. Por ejemplo, unos parientes míos, primos, primo militar, ya era general, no, era coronel, todavía no había ascendido a general, y había estado en la División Azul de voluntarios. Y le oí decir las cosas más duras contra el régimen de Franco que a nadie, tanto que yo le dije, déjalo, si a mí no tienes que convencerme. Bueno, ahora quisiera ir también a otro aspecto de su vida, de una profesión que ha desempeñado. Sabemos que usted fue abogado en su momento y que ejerció también la docencia en varias materias, en literatura, en sociología, en derecho. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son sus experiencias como docente en estas materias? ¿Y tiene qué prefiere dictar? ¿Sociología, literatura, derecho? Bueno, yo fui catedrático de Derecho Político en España antes de la guerra. Y luego he enseñado Sociología también. Pero lo que prefiero enseñar es literatura, porque esa es mi vocación fundamental. Lo otro es una actividad intelectual y tal, pero si hay alguna esperanza de que algo de lo que yo he escrito perviva, será la creación literaria. Porque lo otro pasa, es decir, sucumbe más fácilmente. Y como enseñante, como docente, la literatura me ha sido muy útil repercutiendo sobre mi personalidad de escritor. Muchos de los trabajos críticos que yo tengo hechos, críticos o estudios literarios, han salido de clases mías. Porque el contacto con los estudiantes puede ser muy estimulante, y para mí lo ha sido en ciertas ocasiones, muy estimulante. Es decir, que preguntas o puntos de vista que a lo mejor me hacen descubrir cosas en las que no había pensado siquiera. Que la actividad esa para mí como escritor ha sido muy útil. ¿Y se siente usted tan cómodo escribiendo ficción como escribiendo crítica? Son dos actividades diferentes. La ficción es algo que en mí viene solamente cuando siento la necesidad de expresar algo. Tengo una intuición, de esa intuición sale un proyecto y me pongo a realizarlo, y si consigo llevarlo a buen puerto, lo publico, y si no, pues no, lo destruyo. De modo que es una actividad totalmente libre y totalmente placentera para mí. Yo no soy de esos escritores que dicen que sufren cuando escriben. Que sufren o que tienen sus demonios. O que tienen sus demonios. Eso me parece una literatura, pero de la mala, decir esas cosas.
Yo si sufriera no lo haría, porque no creo que el mundo esté pendiente de lo que uno pueda darle. Al contrario, para mí es muy agradable la actividad de creación. No quiere decir que no haya una tensión y un esfuerzo al escribir, lo hay, pero es un esfuerzo placentero como el del deporte. También el deportista hace un esfuerzo, ¿no? Pero está satisfecho de lo que hace y se siente feliz de hacerlo. Y eso, así trato yo la literatura. Lo otro es tarea intelectual, es pensamiento, es intento de interpretar la realidad que tiene uno ante la vista. Y la prosa misma tiene que ser diferente completamente, en un caso y en otro. Así, por ejemplo, yo un cuento o una novela no puedo dictarla, pero un ensayo sí puedo dictarlo perfectamente. Tenemos muy poco tiempo y es una pena, pero yo quería preguntarle, quedan tantas cosas por hablar, ¿no? Las memorias. Sin embargo, voy a centrarme en lugar de las memorias, una pregunta rápida sobre un libro que me parece excepcional en muchos sentidos. Es un libro complejo que ha ido engordando también. Me refiero al Jardín de las Delicias. Es un libro el más lírico de los que ha escrito usted. Sí. Creo yo, y con carácter autobiográfico en algunos aspectos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos poco tiempo, pero ¿puede decirnos algunas palabras sobre el origen de este Es un libro que representa un punto de flexión en mi obra, porque a partir de ahí ya he renunciado a lo que es proyección objetivante para hacer una literatura que no es personal, pero que sí es personal al mismo tiempo, ¿no? Eso que en la nota lírica es el camino hacia eso. Sí, efectivamente. Pero, de todos modos, no es una novela, pero tampoco, pero es ficción al mismo tiempo. Me parece que nos tendremos que ir despidiendo del señor Ayala. Muchas gracias, Francisco Ayala, profesor Ayala, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Y recuerden siempre, los libros no muerden. Bueno, este alegato contra la censura, que es la frase de Raquel, con esa nos despedimos y esperamos encontrarles de nuevo en el próximo programa. Hasta luego. El Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca, que está abierta de lunes a viernes desde las 10:30 a las 5:30. Para más información, llamar al 212-689-4232.